Tengan todos ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre un complemento del tema número 5, recordando que el tema número 5 habíamos visto sobre los principios constitucionales del derecho tributario. El día de hoy vamos a hablar de dos aspectos importantes sobre el Código Tributario y el principio de legalidad, debiendo recordar que estos dos términos son parte del tema número 5. Entonces hablaremos de un complemento del tema número 5. Dicho todo esto, pasamos a los siguientes cuadros para poder verificar y estudiar el Código Tributario y el principio de legalidad. El Código Tributario, como ustedes pueden ver en la imagen, es la Ley 2492, que está puesta en vigencia desde el 2 de agosto de la gestión 2003, que está compuesto por 220 artículos y 4 títulos. Sin embargo, tenemos que ver qué nos dice en cada uno de estos títulos, que lo vamos a ver en el siguiente cuadro. Los títulos del Código Tributario son los que se establecen en la imagen, pero los vamos a describir cada uno para poder entender de mejor manera y ver por qué está compuesto nuestro Código Tributario, y así que vamos a estudiar cada uno de estos a lo largo de esta gestión. Ya. Título 1. Normas sustantivas y materiales. Ustedes recordarán que hemos visto qué es el derecho tributario sustantivo o qué es el derecho material sustantivo, o perdón, el derecho material tributario. Este primer título solamente va a hacer referencia a todos aquellos derechos y obligaciones que va a tener o de los que posee tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo. Ustedes recordarán que el sujeto activo es el Estado, sin embargo el sujeto activo está representado por las administraciones tributarias y el sujeto pasivo es el contribuyente. Título número 2, que hace referencia a la gestión y aplicación de los tributos. Si ustedes recuerdan, hemos visto en anteriores temas sobre el derecho adjetivo tributario, que hace referencia a los procedimientos o mecanismos para poder cumplir los derechos u obligaciones, ya sea del sujeto activo o del sujeto pasivo. Entonces, es todo lo concerniente al derecho adjetivo tributario. El título 3, que hace referencia a la impugnación de los actos de la administración, hace referencia a todos aquellos actos administrativos emitidos por la administración tributaria, ya sea nacional, ya sea departamental o municipal, que estos pueden ser objeto de impugnación, como habíamos visto en el análisis del recurso jerárquico correspondiente. Entonces ustedes ya se darán un poquito de cuenta sobre qué vamos a hablar en ese tema. Sin embargo, ya nos hemos adelantado para poder evitar confusiones. El título 4, que hace referencia a los ilícitos tributarios, también vamos a hablar sobre qué clases de contravenciones o faltas administrativas van a existir en el campo tributario y qué clases de delitos como ilícitos van a existir en el campo tributario, unos con privación de libertad y otros en la vía administrativa con sanciones administrativas. Entonces vamos a ver cada uno de estos. Si ustedes ven, todos estos están compuestos o son parte del Código Tributario, entonces vamos a tener que ver cada uno de estos títulos a lo largo de esta gestión. El Código Tributario correspondiente al artículo 1 señala lo siguiente. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de este código establecen los principios, instituciones, procedimientos y las normas fundamentales que regulan el régimen jurídico del sistema tributario boliviano y son aplicables a todos los tributos de carácter nacional, departamental, municipal y universitario. Lo que establece entonces nuestro código tributario es un conjunto de instituciones, principios, normas, disposiciones, procedimientos que van a regular el aspecto tributario tanto a nivel nacional, departamental, municipal y universitario. Sin embargo, en este último campo del nivel universitario son pocos los ejemplos que se pueden dar, siendo que a nivel nacional, departamental y municipal son los que están regulándose a nivel tributario. Por lo tanto, solamente nos vamos a manejar en cuanto a estos tres últimos y no así en el último mencionado, como se señala en el cuadro.
También recordar que tenemos la ley 2492, como ustedes pueden ver en la imagen, ya está disponible también en Classroom, ustedes pueden ver y verificar en estos momentos o descargarlo. Es la ley 2492 Código Tributario que se encuentra actualizado hasta el 30 de abril 2020. Debiendo recordar que nuestro Código Tributario ha sufrido modificaciones, por lo tanto necesitamos de un código tributario actualizado y no así tener un código antiguo. Necesitamos de un derecho positivo vigente como se lo establece. Principio de legalidad. Ahora sí vamos a entrar en materia y decir, ¿qué es este principio? Como ustedes pueden ver en el cuadro, hace referencia a unos términos. Nullum tributum sine lege, ¿qué significará? Es un término o son términos latinos que significa que no hay tributo sin ley. Incluso yo le puedo añadir como en derecho penal, nullum tributum sine lege praevia, pero ya son otras cuestiones más de terminología latín. Sin embargo, lo que ustedes tienen que entender es que no tiene que existir un tributo sin una ley previa, es decir, que no puede cobrarse un tributo, no puede modificarse un tributo, no puede extinguirse un tributo sin una ley. Solamente establece el principio de legalidad que no debe existir, que no puede crearse o que no puede modificarse una ley sin una ley. Solamente hace referencia a eso, por favor, ténganlo muy en cuenta, siendo que este principio no hace referencia a cómo se debe crear la ley de tributos, cuándo se debe crear la ley de tributos, quién debe presentar la ley de tributos, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Continuando. El principio de legalidad está amparado por nuestro artículo 6 del Código Tributario bajo el numen juris, que significa o que establece principio de legalidad o reserva de ley. También debiendo aclarar que nuestro Código Tributario no hace ninguna diferencia entre los términos principio de legalidad o reserva de ley, siendo que estos son distintos, no tienen una interpretación sinónima o una interpretación de igual manera. Sin embargo, esto lo vamos a complementar en los siguientes cuadros sobre la diferencia de estos principios. Abocándonos al principio de legalidad, debemos señalar el artículo 6 que hace referencia en su parágrafo primero y señala lo siguiente: solo la ley puede, señala. Entonces, establece que solo la ley puede realizar todos los actos señalados en el numeral 1 hasta el numeral 8 de nuestro Código Tributario. ¿Qué señala nuestro numeral 1? Señala lo siguiente: crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación tributaria, fijar la base imponible y alícuota o el límite máximo y mínimo de la misma y designar al sujeto pasivo. Entonces, lo que la ley o el principio de legalidad tiene que establecer como qué clases de tributos se va a crear, cuándo se va a modificar o se va a suprimir un tributo, solamente lo puede realizar la ley. ¿Qué tipos de actividades económicas? ¿Cuál es la base imponible? ¿La alícuota? ¿Cuál es el máximo, el mínimo? ¿Quién es el sujeto pasivo o el contribuyente? Lo va a definir la ley. Entonces, a partir de ello, ustedes deben entender que solo la ley puede crear, modificar, suprimir tributos. También debe designar en la ley específicamente qué actividades económicas, qué hechos económicos van a generar cobro de impuestos y quiénes tienen que pagar los tributos. Entonces, a eso se refiere el principio de legalidad. Pero no solamente hablamos de la creación, modificación o supresión, de tributos. También vamos a hablar, como señala el numeral 2, de excluir hechos económicos gravables del objeto de un tributo. En otras palabras, lo que la ley también puede realizar es decir, yo voy a excluir esta actividad económica porque me parece que no se adecúa a los principios constitucionales tributarios como ser de capacidad económica, un ejemplo. Entonces, eso también lo puede hacer el principio de legalidad. El principio de legalidad en el numeral 3 hace referencia a otorgar y suprimir exenciones, reducciones o beneficios. Entonces, también se pueden exonerar determinadas actividades económicas por también referentes al principio de capacidad económica, el principio de igualdad y todo aquello. Sin embargo, cada uno de estos los vamos a ir viendo en
los temas posteriores referente a cada tipo de exención que existe o se establece en nuestro código tributario. Hablamos también de reducciones o beneficios, a quiénes podremos beneficiar a los adultos mayores o a qué tipos de personas podemos beneficiar. El numeral 4 hace referencia a condonar total o parcialmente el pago de tributos, intereses y sanciones. Condonar no es más que perdonar. Entonces, bajo un principio de legalidad, en otras palabras, bajo una ley promulgada o debidamente promulgada, se puede perdonar o el Estado puede perdonar ya sea totalmente o parcialmente un tributo. Se da en raras ocasiones, sin embargo, también nos establece que se puede perdonar bajo una ley el cobro de tributos. Pero no solamente de los tributos, hablamos de intereses y también hablamos de sanciones. El numeral 5, el numeral 5 del artículo 6 también habla de establecer los procedimientos jurisdiccionales. Se refiere que cuando nosotros no estamos de acuerdo con algún acto administrativo emitido por las administraciones tributarias, podemos acudir a instancias judiciales o en su caso también a instancias administrativas para poder impugnar, que lo vamos a ver de manera más específica en los temas correspondientes de impugnación tributaria. Hablamos de tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones, que lo vamos a ver también en un tema respectivo. Establecer privilegios y preferencias para el cobro de las obligaciones tributarias. Y el numeral 8, como último, tenemos establecer regímenes suspensivos en materia aduanera, que también lo vamos a ver en el tema aduanero o en el tema correspondiente al derecho aduanero. Principio de legalidad y reserva de ley, como ustedes pueden ver. Entonces yo les preguntaba y les hago una pregunta. ¿Existirá una diferencia? ¿Son iguales o no son iguales? Como se ve en el cuadro, no son iguales porque si bien tienen una marcada relación o una relación entre ambos principios en materia tributaria, sin embargo tienen una diferente concepción o conceptualización. Por lo tanto, ustedes deben recordar que no son iguales, por favor. Eso deben tenerlo muy en cuenta y vamos a hacer una diferencia en los siguientes cuadros. Artículo 6, vamos a volver al artículo 6. Fuera de los numerales mencionados anteriormente, debemos hacer referencia a crear, modificar y suprimir tributos, sobre todo a esta parte, que solamente la ley puede realizar, crear, modificar o suprimir tributos. Entonces, lo único que va a hacer el principio de legalidad o una ley tributaria es crear, modificar o suprimir un tributo, en virtud del cual no nos establece cómo, cuándo, quiénes pueden formular proyectos de leyes tributarias. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta que el principio de legalidad o una ley tributaria, bajo el principio señalado, solamente puede crear, modificar o suprimir tributos. Nada más, solamente se va a abocar a la creación, modificación o supresión de tributos. Vuelvo a recalcar, por favor, esa parte. Sin embargo, cuando hablamos del principio de reserva de ley, habíamos visto también en temas anteriores un poco de lo que es el principio de reserva de ley, pero ahora lo vamos a desglosar de mejor manera. El principio de reserva de ley, como se establece en el cuadro, vamos a dar una pequeña lectura, es aquel que por norma constitucional se debe regular una determinada área o campo del derecho mediante ley, con algunas formalidades o solemnidades que deben seguirse obligatoriamente. Entonces, ¿qué nos establece este principio de reserva de ley? Establece que por mandato constitucional, por artículo constitucional, por norma constitucional, una determinada área, en este caso en el área tributaria, mediante ley, solo mediante ley se puede promulgar, se puede publicar algunos aspectos que va a señalar nuestra Constitución Política del Estado, pero no solamente va a señalar algunos aspectos, también va a señalar las formalidades, es decir, cómo se lo puede presentar o quién puede presentar esa ley en el ámbito tributario. Por lo tanto, se debe entender lo que establece nuestro principio de reserva de ley, que por mandato constitucional se establecen qué áreas o materias van a estar reguladas mediante ley y también se van a establecer qué formalidades se deben tener en cuenta para poder crear la ley.
También debemos aclarar que el principio de reserva de ley no solamente está abocado en materia tributaria, también existen en otras áreas del derecho. Para poder entender de mejor manera, vamos a dar algunos ejemplos desde el punto de vista constitucional en el ámbito tributario. Si ustedes ven el cuadro, hace una referencia a una pregunta. ¿Quién puede proponer la creación, modificación o extinción de los tributos nacionales, departamentales y municipales? Tenemos tanto los tributos a nivel nacional, los tributos a nivel autonómico, departamental y municipal, pero ¿quién puede proponer la creación? ¿Quién puede crear la modificación o la extinción de los tributos? Si bien tenemos un principio de legalidad donde establece que no puede existir ley sin tributo, sin embargo, este principio de legalidad no establece quién, cómo o cuándo podemos formular los proyectos de ley en materia tributaria. Entonces debemos abocarnos en el principio de reserva de ley que nos va a establecer algunas formalidades y qué materias tienen que ser promulgadas y publicadas mediante ley. Por lo tanto, los vamos a ver a continuación. Nuestro artículo 158, en parágrafo primero, de nuestra Constitución Política del Estado, habla sobre las atribuciones de nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional. Sin embargo, en el numeral 23 del artículo citado, hace referencia a cómo se debe normar el aspecto tributario sobre la creación, sobre la modificación o sobre la extinción de tributos, que lo vamos a ver en este momento. A nivel nacional tenemos los tributos, ya sean impuestos, contribuciones, patentes, todo lo referente al ámbito tributario. Sin embargo, nuestro artículo 158, como se puede ver en el cuadro, en su parágrafo primero, numeral 23 de nuestra Constitución, dentro de sus atribuciones de la Asamblea, establece que solo a iniciativa del órgano ejecutivo se puede crear o modificar impuestos que son de competencia del nivel central. Esa sería la regla. Pero vamos a ver y entender de mejor manera con la pregunta. ¿Quién puede proponer la creación o modificación de impuestos a nivel nacional? Según el artículo, como se ve en el cuadro, hace referencia a que solamente el órgano ejecutivo es el que puede tener esa iniciativa de crear o modificar los tributos a nivel nacional. Entonces, esta sería la regla. Entonces, tienen que tener en cuenta que cuando hablamos del principio de reserva de ley es cómo, quién o cuándo se debe proponer una ley. En cambio, el principio de legalidad solo establece que la ley puede crear tributos, que la ley puede modificar tributos, que la ley puede extinguir tributos. Sin embargo, el principio de reserva de ley ya nos establece formalidades. En este caso, a nivel nacional tenemos tributos, pero ¿quién puede crear o modificar? Solamente lo puede realizar el órgano ejecutivo como regla. Sin embargo, existe una excepción, que el órgano legislativo también puede realizar proyectos de ley para la creación o modificación de impuestos a nivel nacional. Pero ¿cuándo sucederá como excepción por parte del órgano legislativo? Sucede cuando un miembro de la Asamblea Legislativa solicita al órgano ejecutivo la creación de un proyecto de ley. Sin embargo, este se rehúsa o se justifica de que no existe una necesidad de creación de este impuesto o de este tributo. Sin embargo, en estos casos, cuando el órgano ejecutivo rechaza la creación de una modificación o una creación de un impuesto, entonces el órgano legislativo, como excepción, puede crear o modificar impuestos a nivel nacional, siempre siguiendo la regla de que el órgano ejecutivo es el creador o modificador de impuestos. Y cuando el órgano ejecutivo se niegue a crear o modificar a petición del órgano legislativo, recién el órgano legislativo puede crear o modificar impuestos a nivel nacional. Luego tenemos el artículo 323, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado. Este artículo
antes de ver los tributos a nivel autonómico y departamental, es decir, departamental y municipal, señala el artículo 323, parágrafo 2, lo siguiente. Los impuestos que pertenecen al dominio tributario nacional serán aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Eso es correspondiente a los tributos nacionales. Entonces se debe entender que si bien es cierto que el órgano ejecutivo puede presentar los proyectos en el ámbito tributario para crear o modificar un tributo o los impuestos mediante un proyecto de ley, estos deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Eso es como regla. Sin embargo, volvemos a recalcar que como excepción, cuando el órgano legislativo o la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene la convicción de que se tiene que crear o modificar un tributo y solicita al órgano ejecutivo su creación, y el órgano ejecutivo se niega o se justifica la no creación, entonces recién como excepción el órgano legislativo puede crear o modificar un impuesto emitiendo su proyecto de ley. Y una vez teniendo su proyecto de ley, también tiene que ser aprobado por esta misma instancia. Por favor, eso deben tenerlo muy en cuenta. Ahora sí, hablamos de los tributos a nivel autonómico, departamental y municipal. Como ustedes pueden ver, hacemos referencia al artículo 323, parágrafo 2 de nuestra Constitución Política del Estado, donde hablamos de los impuestos a nivel departamental y los impuestos a nivel municipal. Lo que establece este artículo de nuestra Constitución es que los impuestos pueden ser aprobados, modificados o eliminados ¿por quién dice? Por los consejos o asambleas. Cuando hablamos de consejos, hablamos de los consejos municipales a nivel de municipio. Cuando hablamos de asambleas, hablamos de las asambleas legislativas departamentales, es decir, a nivel gobernación, a nivel departamental. Entonces, ¿quiénes tienen que aprobar la modificación o eliminación o modificación de sus impuestos? A nivel municipal hablamos del Consejo Municipal y a nivel departamental de las asambleas departamentales legislativas. Entonces eso deben tenerlo muy en cuenta. Entonces ya hablamos del principio de reserva de ley porque ya nos establece quién también tiene que aprobar estos impuestos. Pero también este artículo nos señala algo interesante. Al igual que a nivel nacional, recordando que a nivel nacional se establece que los órganos ejecutivos como regla tienen la potestad de la creación o modificación de impuestos. Sin embargo, a nivel municipal o a nivel departamental, nuestro mismo artículo 323 de nuestra Constitución establece que a propuesta de sus órganos ejecutivos se puede aprobar, modificar o eliminar impuestos. Entonces, ¿quiénes tienen que proponer proyectos de ley sobre creación, sobre modificación o eliminación de impuestos? Tienen esa iniciativa de propuesta los órganos ejecutivos, es decir, las MAES del municipio o las MAES del departamento. Eso deben tenerlo muy en cuenta, mis estimados doctores y doctoritas. Con esto hemos terminado. También recordar que en Classroom ya se encuentra disponible el código tributario para que ustedes puedan revisarlo. También este código tributario que se encuentra en Classroom tiene todas las actualizaciones vigentes. Por lo tanto, sugiero que lo tengan en cuenta en sus celulares, en sus tabletas o en su computadora para poder realizar de mejor manera un seguimiento a nuestro estudio del derecho tributario. Si ustedes también tienen la disponibilidad de poder adquirir un código tributario físico, también lo pueden realizar. Tengan ustedes muy buenos días. Un saludo fraternal a la distancia. Cuídense mucho, por favor, mis estimados doctores y doctoritas. Ya les faltan casi 2 años. Este año ya va a pasar volando muy rápido. Entonces yo les sugiero que pongan un poquito más de esmero a la carrera. Si bien es cierto que existen conflictos por el tema de salud, sin embargo ya solamente les faltan 2 años. Ya nos vamos a ver luego en estrados judiciales, estimados doctores y doctoritas. Tengan ustedes muy buenos días y que tengan buen día.